Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos y alumnas. Estaba hablando en mudo, por cierto. Hoy vamos a ver el tema de direcciones IPv4. En cuanto a lo que es el tema de subneteo y telecomunicaciones y redes. Vamos a abarcar algunos de los objetivos, como es el tema de describir la estructura de direcciones IPv4, comparar algunas características como unidifusión, difusión y multidifusión, las diferencias entre una IP pública, una IP reservada y una IP privada, la segmentación de una red y el subneteo o la división de subredes de redes y subredes de IPv4. Voy a dejar de compartir video para que nos concentremos ya en la presentación como tal y avancemos. Estructura de direcciones IPv4. Una dirección IPv4 está conformada por 32 bits y básicamente aquí tenemos los bits. Si los cuentan uno a uno, cada uno de estos, vamos a contar un total de 32 bits. Tenemos una división que es la primera parte, que es la parte de red, la porción de red, network portion en inglés, y la porción de host o la porción del computador, host portion. Y básicamente aquí tenemos la división. Todos estos primeros, aquí tenemos 8 bits más 8 más 8. ¿Cómo estamos con las matemáticas? 24 bits son la porción de red. Y estos 8 bits son la porción de host. Esa sería la división de una dirección IP versión 4. Tenemos el formato binario aquí abajo con unos y ceros. El 1 significa que están encendidos y los ceros que están apagados. Y la dirección decimal es la IP 192.168.10.10. Esta decimal está representada, esta dirección IP está representada de forma decimal como de forma binaria. Tenemos las dos representaciones. Para identificar las porciones de red y host de una IPv4, la máscara de subred se compara con la dirección IPv4 bit por bit, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. El proceso real utilizado para identificar las porciones de red y host se llama adding. Así se llama, anding se llama, anding. En cuanto a lo que es el tema de la longitud de prefijo, es un método menos engorroso utilizado para identificar la dirección de máscara de subred. Aquí tenemos las diferentes representaciones. Tenemos la máscara de subred en decimal, formato decimal. Tenemos la dirección de 32 bits en formato binario y tenemos los prefijos, máscara 8, máscara 16, máscara 24, 25, 26, hasta llegar a la slash o máscara 30. Entonces, recuerden, aquí sería máscara subred, dirección de 32 bits en formato binario y el prefijo o la longitud relacionada a esa máscara. Pero ustedes se preguntarán, ¿de dónde sale este 8? Porque no entiendo. ¿De dónde sale? Pues básicamente aquí tenemos encendidos los primeros 8 bits. Por lo tanto, este slash o separador 8 quiere decir o significa que los primeros 8 bits de la máscara de subred están encendidos. Por consecuente, aquí vamos encendiendo más bits. Aquí se encienden otros 8 bits más. Llegamos a slash o separador 16. Aquí encendemos otros 8, separador 24. Encendemos un bit más. Llegamos a separador 25 y así sucesivamente, conforme vayamos encendiendo más y más bits. Llegamos hasta el punto donde encendemos casi que todos, excepto por los últimos 2 bits. Y tenemos un total de 8 más 8 más 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 bits encendidos. Aquí tenemos entonces el formato decimal de la máscara de subred, el formato binario y el prefijo de longitud relacionado a esa máscara de subred. La estructura de IPv4 está conformada por una operación lógica AND booleana. Y aquí es donde el 1 representa verdadero y el 0 representa falso. O el 1 encendido y el 0 apagado.
Con esta explicación, más que suficiente para ir dominando poco a poco estos conceptos de binario. Vamos a continuar. Aquí nos menciona un video donde se cubrirá qué es una dirección de red, una dirección de broadcast, una IP de host utilizable, la primera dirección IP de host utilizable y la última IP de host utilizable. Vamos a ver si tenemos ese video disponible. No, yo les voy a compartir más adelante tal vez el video. Si no está en esta presentación, lo voy a buscar, lo voy a investigar y se los voy a compartir. Dentro de cada red hay tres tipos diferentes de IP. Tenemos la dirección de red, las direcciones de host y la dirección de broadcast. Aquí tenemos entonces una dirección de red, una primera dirección IP utilizable, la última dirección IP utilizable, la dirección de broadcast y la máscara de subred. Estas son, y en sí, los tipos de direcciones IPs. IPv4, unicast, broadcast y multicast. Vamos a entender qué es esto. La transmisión unicast o unicast estamos enviando un paquete a una dirección IP de destino. Por ejemplo, la PC con la dirección IP 172.16.4.1, que sería esta primera PC, envía un paquete unicast a la impresora con la dirección IP 172.16.4.253. Entonces, este envío es básicamente hacia un solo host de destino o un solo dispositivo de destino, desde un origen hasta un destino. Estamos hablando de unicast o únicas. Ahora sí, vamos a ver qué es broadcast. La transmisión de broadcast está enviando un paquete a todas las demás. Por ejemplo, la PC 172.16.4.1, que es esta PC del ejemplo, en esta parte está enviando a la 4.2, la 4.3 y la 4.253, a todas los computadores, todos los dispositivos que están dentro de su propia red. Entonces, ese es básicamente el ejemplo. Una PC envía el broadcast y se envían a todos los dispositivos que están en la misma red, excepto al dispositivo de donde sale ese broadcast. O sea que no se envía datos a sí mismo. Esa sería la excepción. Cuando hablamos de multicast, esto se refiere a una transmisión donde se envía un paquete a un grupo determinado de dispositivos. Por ejemplo, la PC 172.16.4.1 envía un paquete de multicast al grupo 224.10.10.255. Estamos hablando en este caso de lo que es el tema de multicast. Y aquí vemos el ejemplo. Aquí se envía básicamente el paquete. Vamos a ver si podemos escribir aquí. Desde esta PC, vamos a esperar un momento mientras logro poder escribir. Desde esta PC, esta primera PC, se envía el paquete a lo que es este grupo y este otro grupo. O sea, estas dos PCs que están aquí. Y básicamente solamente a esas dos PCs les llega el paquete. ¿Por qué razón? Porque eso se llama multicast y es hacia grupos predeterminados que se envía lo que es el paquete. Vamos a borrar todo por acá y vamos a continuar. Cerremos esto por ahora. Ahora el detalle es cómo se cierra esta ventana. Ese es el gran detalle. Vamos a dejarla por ahí en caso de que tengamos que tomar más apuntes o tomar más notas. Vamos a ver si con Escape nos podríamos llegar a salir de esta ventana. Estoy tratando de ver cómo me salgo de aquí. Quiero seguir con la presentación. Ok, dejemos esto por aquello que tengamos que tomar más notas o apuntes. Dejémoslo por ahí. Tipos de direcciones IPv4. Bueno, vamos a ver cuáles son. Los tipos de direcciones IPv4, según el RFC 19 o 18,
se establecen como las direcciones IP privadas, las direcciones IP públicas y las direcciones IP reservadas. ¿Pueden adivinar con cuáles estamos empezando? Ciertamente con las direcciones IPv4 privadas. Y aquí están. Las primeras van del rango de la 10.0.0.0.0 al 10.255.255.255. Las otras van del rango de la 172.16.0.0 al rango de la 172.31.255.255. Y finalmente tenemos de la 192.168.0.0 a la 192.168.255.255. Pero ¿cuál es la función de estas direcciones IP privadas? Bueno, pues básicamente trabajan con un mecanismo que se llama NATeo. Están en una intranet dentro de una empresa, en la red propietaria de un cliente, y por medio de NAT se direccionan hacia el Internet. Llegamos al Internet, se les asigna una dirección IP pública por un puerto específico y ya tenemos lo que es el tema del nateo. La dirección IP privada se convierte en una IP pública y ya tenemos acceso al Internet. Más o menos ese es el mecanismo como trabajan. Y por eso es importante saber que existen y que son importantes. Ahora, ¿qué es el enrutamiento interno? Aquí hace rato estaba tratando de salir de aquí de las anotaciones y ahora sí ya logré quitarla. Perfecto. La traducción de direcciones de red NAT nos permite traducir direcciones IP privadas a direcciones IP públicas, que era lo que les estaba comentando antes. Se comunican con los ISPs o proveedores de servicios de Internet y ellos les asignan una dirección IP pública y un puerto en específico. Así es como funciona el tema del nateo. Ahora tenemos la dirección IP de loopback que normalmente se utiliza para pruebas dentro de nuestro propio computador. Es la comúnmente identificada como 127.0.0.1 y es la que se utiliza para hacer pruebas y testeos dentro de nuestro propio sistema operativo. De hecho, nosotros podríamos hacer una prueba. Voy a salir un momento de la presentación para ver si podemos hacer una prueba de conectividad accediendo al CMD y tratando de hacerle un ping a la loopback. Aquí vamos a tratar de hacerle ping a la dirección 127, todo en minúscula, recuerden, 127.0.0.1 y efectivamente tenemos conectividad hacia nuestra dirección IP de loopback. Quería que vieran eso para que vieran más o menos un poco de cómo funciona este tema de la IP de loopback. Algunas veces en VirtualBox se utiliza para conectarse a máquinas virtuales. De hecho, esta dirección de IP de loopback 127.0.0.1 se utiliza para pruebas y para testeo. Las direcciones de enlace local es la dirección IP 169.254.0.0 máscara 16. Van del rango de la 169.254.0.1 a la 169.254.255.255.254. Comúnmente conocida como, son conocidas como direcciones de IP privado automática. APIPA. El nombre que refiere a estas direcciones IP es APIPA o direcciones autoasignadas. Son direcciones que utilizan un direccionamiento IP privado automático. Usado por los clientes DHCP de Windows para autoconfigurar cuando no hay servidores DHCP disponibles. Ahora, vamos al tema de las clases. La clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. A nivel de direcciones IPs hay diferentes clases. Tenemos las direcciones IPs clase A que van de la 0.0.0.0 a la 127.0.0.0. Las direcciones IP clase B de la 128.0.0.0 a la 191.255.0.0. Aquí es máscara 16, anteriormente era máscara 8. Después vienen las clases C que son máscara 24 que van del rango 192.168.0.0 al 223.255.255.0. Esas son direcciones clase C. Finalmente llegamos a clase D y clase E. La clase D es 124.0.0.0
a la 239.0.0.0 y la clase E es de la 224.0.0.0 a 255.0.0.0. Las direcciones con clase se utilizan más que todo para tener una estructura a la hora de trabajar con las diferentes redes o subredes. La asignación de direcciones con clase se reemplazó con direcciones sin clase que ignora las reglas de clase A, clase B y clase C. Eso lo vamos a ver poco a poco y progresivamente. ¿Cómo se llama la autoridad que regula ese tema de las direcciones IPs? Bueno, el nombre es IANA, la Autoridad de Números Asignados de Internet. Administra y asigna bloques de direcciones IPv4 e IPv6 a 5 registros regionales de Internet RIR. Aquí tenemos los registros. Tenemos ALNIC, AFRINIC, APNIC, RIP-NCC y ARIN. Los RIR son responsables de asignar direcciones IP a los ISPs que proporcionan bloques de direcciones IPv4 a ISP y pequeñas organizaciones más pequeñas. ¿Qué es la segmentación de red? Muchos protocolos usan broadcast y multicast. Por ejemplo, ARP usa broadcast para localizar otros dispositivos. Bluehost envían broadcast de detección de HCP para localizar un servidor de HCP. Los switches se propagan a través de las broadcasts por todas las interfaces, salvo aquella en la cual se recibieron, que era lo que explicaba anteriormente. Envía el broadcast, una PC envía el broadcast a todas las direcciones, excepto la IP de sí misma. O sea, no se envía a sí mismo ese broadcast. El único dispositivo que detiene las transmisiones de es un router. El único dispositivo que detiene estas transmisiones es un router. Los routers no propagan broadcast. Cada interfaz de router se conecta a un dominio de transmisión y las transmisiones solo se propagan dentro de ese dominio de transmisión. Algunos de los problemas con los dominios de broadcast grandes. Una de las problemáticas es que cuando estamos trabajando con un dominio de broadcast grande, estos hosts pueden generar broadcasts excesivos y afectar la red, el rendimiento de la red de una manera negativa. La solución es reducir el tamaño de la red para crear dominios de broadcast más pequeños mediante un proceso que se denomina división de subredes, algunas veces conocido como subneteo. Dividiendo una dirección de red 172.16.0.0/16 en dos subredes de 200 usuarios cada una, 116.0.0 máscara 24 y 172.16.1.0 máscara 24. Aquí tenemos dos direcciones IPs. Entonces, la 1.0 y la 0.0. Ambas están con el separador 24. Y esta es la primera subdivisión o subneteo que estamos realizando. Lo que es el tema de broadcast solo se propagan dentro de dominios de broadcast más pequeños. ¿Cuáles son los motivos para dividir en subredes y por qué lo hacemos? La división de subredes disminuye el tráfico en general y mejora su rendimiento. Lo utilizamos para implementar directivas de seguridad entre subredes. Cuando trabajamos con una subred, esto reduce el número de dispositivos afectados por el tráfico de broadcast anormal. Las subredes se utilizan por una variedad de razones, entre las que se incluyen ubicación, grupo o función, tipo de dispositivo. Subnetear una red IPv4. Las redes se subdividen con más facilidad en el límite del octeto de separador 8, 16 y 24. Observe el uso de longitudes de prefijo más extensas. Disminuye la cantidad de hosts por su red. A menor máscara de red, mayor cantidad de hosts que se están trabajando, por así decirlo. Entonces vemos, por ejemplo, que con una máscara 24 solo podemos cubrir 254 hosts. Con una máscara 16 se cubre un total de 65.534. Y con una máscara 8, ¿cuántos tenemos aquí?
16.777.214 hosts o dispositivos. Aquí vemos cómo se empieza a hacer el subneteo y una división de subred. La primera tabla, 10.0.0.0/8, se trabaja una subred utilizando una división para llegar a /16. Y en la segunda, una tabla donde se utiliza /24. Entonces aquí tenemos, se muestra primeramente una subred con /16. Y aquí se muestra cada una de las subredes. Tenemos una, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y así sucesivamente. Aquí hay un pequeño error porque normalmente no se utilizan comas, solamente se utilizan puntos. Entonces, para que tengan un presente que tal vez hubo algún error ahí a la hora de gestionar la presentación. Se usan solamente puntos. El tema de comas queda completamente descartado. Aquí tenemos de igual manera con /24. La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, así sucesivamente, tenemos todas las diferentes subredes. Consulte la tabla para ver si hay formas de subred de una red separador 24. Aquí tenemos, bueno, básicamente la representación de /25, la máscara de subred, la representación binaria, la cantidad de subredes que cubre y la cantidad de hosts. Normalmente se utiliza una forma matemática que es 2 elevado a la n menos 2. Para saber la cantidad de hosts, se resta lo que es el tema de la dirección de red y la dirección de broadcast. Eso siempre se hace. Aquí tenemos el separador 26, 27, 28 hasta llegar a /30 o separador 30, con sus respectivas máscaras de subred y su sistema binario. Cada uno de estos son el sistema binario de estas diferentes máscaras de subred. Aquí tenemos la cantidad de subredes que nos cubren. Por ejemplo, una /26 nos cubre 4 subredes. Una /28 nos cubre 16 subredes. Una /30 nos cubre 64 subredes. Restando el tema de lo que es el tema, la parte de broadcast, si hubiera que restarlo, entonces aquí, básicamente, esas 64 se le restan 2 y quedan solo 62 subredes utilizables, en caso de ser necesario. Hay videos donde se llegan a explicar estos temas. Yo voy a ver si les puedo buscar videos y se los comparto para agregarlos como material adicional para que ustedes puedan entender mejor el tema de subneteo y subredes más adelante. Por ahora, el tema del número mágico también. Vamos a ver si encontramos un poco de videos de esta parte. Vamos a trabajar más adelante en futuras clases un escenario de subneteo, un escenario de red donde vamos a hacer el subneteo, crear las subredes y crear el escenario de red. Subnetear un prefijo de /16 y /8. Aquí vemos, por ejemplo, que la tabla resalta todos los escenarios posibles para dividir sus redes de un prefijo /16. Si necesitamos 100 subredes, podríamos utilizar entonces /16. ¿Sí o no? Ciertamente, vamos a validarlo por acá. /16 nos cubre un total de 4.094 hosts, por lo tanto, sí podríamos utilizarlo, no habría ningún problema. Para satisfacer el requerimiento de 100 subredes, 2 elevado a la 7 es igual a 128 subredes. Entonces, se trabaja con el tema de 2 elevado a la 7, lo cual nos da la siguiente máscara. 2 elevado a la 7, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería aquí? Recuerden que es 128, se trabaja con los últimos octetos dependiendo de la clase con la que se esté trabajando. Digamos que estamos trabajando con una clase C, por ejemplo. Con una clase C. Entonces, aquí se trabaja lo que es un /23. 2 elevado a la 7 nos da 128 subredes utilizables.
y una cantidad de 510 hosts utilizables. Esta sería lo correcta para utilizar con una clase C. Este tema normalmente resulta un poco confuso al principio porque es mucho práctica y como dice el dicho, la práctica hace el maestro. Entonces vamos a ir adaptándonos poco a poco a ir entendiendo este tema de la subred. Por ejemplo, aquí nos piden 1024 subredes y ahora se utiliza 2 elevado a la 10. 2 elevado a la 10 nos dice que hay que utilizar 8 bits de un octeto más 2 bits más adicionales para llegar a tener una máscara /8. Aquí tenemos la dirección IP 10.0.0.0 y básicamente tenemos 1000 subredes utilizables. Vamos a utilizar un tema que se llama la calculadora de subneteo para que este tema quede un poco más claro, porque nos puede confundir un poco el tema del subneteo cuando no lo vemos desde una perspectiva más viable. Entonces vamos a buscar aquí alguna calculadora de subneteo para explicar mejor ese tema. Vamos a buscar alguna que sea amigable y fácil de utilizar. Ok, perfecto. Entonces aquí nos dice la primera IP con la que se está trabajando. Vamos a ver si podemos cambiar aquí la vista de lectura. Y vamos a avanzar un poco hasta donde estamos trabajando con estas subredes. Aquí la primera nos dice que ocupamos un /16. Es la 172.16.0.0/16. Vamos a agregarla aquí. 172.16.0.0 máscara 16. Vamos a darle calcular. Y nos da un total de 65.534 hosts, más que sobrados. Estamos aquí en el tema de cantidad de hosts disponibles. Pero aparte de eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entender un poco este tema. Aquí estamos cubriendo /16 y estamos cubriendo cierta cantidad de subredes. ¿Cuál es la cantidad máxima de redes y hosts? 65.534. O sea que estamos más que sobrados. Más que sobrados con el requerimiento de cumplir con estos 100, por así decirlo. 128 subredes. Vamos a ver un tema. Si nosotros nos vamos aquí a la parte de que queremos cubrir las 1000 subredes, ¿dónde estaban estas subredes? Aquí. Con un /8, ¿creen que se pueda? Vamos a cerrar esta ventana. /8, vamos a cambiar aquí y vamos a agregar la dirección 10.0.0.0.0. Sobrados, básicamente tenemos un total de más de 16 millones de hosts aquí disponibles. Voy a buscar otra calculadora donde se explique un poco más mejor este tema porque todavía no está quedando claro. Quiero que se quede más claro este tema. Vamos a buscar otra que sea más fácil, más sencilla de entender, con el que lo podamos explicar mejor. Ahora sí. Ok, vamos a trabajar con una clase C primero. La primera IP que teníamos era la 172.16.0.0 máscara 16. Y aquí vamos a escoger, efectivamente, aquí no tenemos, es una clase B más bien, porque tiene que ser máscara 16. Aquí calculamos y ahora sí. Aquí tenemos un total de 65.536 hosts utilizables. Vamos a calcular un poco el tema de las subredes, a ver si lo logramos por acá. Aquí nos dice que el total de hosts es 65.000. Y el rango de las direcciones va de la 172.16.0.1 a la 172.16.255.254. Aquí el tema es ver si logramos encontrar todas y cada una de las subredes. Aquí no lo estamos logrando. Vamos a seguir buscando por acá. Todo va a estar bien. Aquí hay una de Supernetting. Esto es otra cosa.
Ahora sí. 172.16.0.0, máscara 16. También. Y aquí están todas las subredes. Aquí vemos un total de todas las diferentes subredes, por así decirlo, disponibles, que van de las 172.16.0.0 con la primera utilizable y la última utilizable. Vamos a ver si podemos obtener más subredes aquí. La siguiente sería la 172.17.0.0. La siguiente subred sería la 18.0 y así vamos sucesivamente. Ahora, hay algo que se llama el número mágico y esto es un poco más fácil de entender cuando trabajamos con tema de número mágico. Aquí estamos utilizando el AND, básicamente utilizando lo que es el tema del AND para saber cuántos hosts disponibles y cuántas subredes de acuerdo a la conversión de la máscara a subred. Vamos a ver cuál sería la siguiente red. Sería la 19 y ahí vamos sucesivamente, ¿ven? Ahí cada una de estas que se van creando son subredes. De las 19 llegamos a la 20. Ok. Vamos a ver si logramos hacer esta IP con un tema que se llama BLSM, que normalmente con este tema del BLSM es un poco más fácil de entender esta parte del subneteo, porque tiende a confundirse un poco porque no estamos acostumbrados a realizar el tema del cálculo matemático y todo eso, entonces es un poco tema de costumbre. Vamos a esperar un poco. Aquí está durando mucho en cargar, no sé por qué razón. Está como caída la página. Vamos a ver si tenemos otra página de esto. Aquí hay otra. 172.16.0.0. Aquí tenemos máscara 16 y aquí calculamos. También está caída. Bueno, no estamos teniendo mucha suerte con las calculadoras de subneteo hoy. Vamos a dejarlas por ahí y no nos vamos a complicar mucho. Vamos a utilizar otra cosa que se llama, yo tengo una, por así decirlo, una chuleta subneteo, que es básicamente un documento donde se nos facilita el tema este del subneteo. Vamos a copiarlo por acá. Yo les voy a compartir todo este material, así que no se preocupen mucho de ir entendiendo esto a la perfección, sino ir poco a poco. Ok, ahora sí estamos hablando. Si tenemos la máscara de red 255.255.255.128, vamos a cubrir 128 hosts. Entonces, a cualquier dirección IP, conforme vayamos trabajando con este 2 elevado a la 7, vamos a cubrir 128 hosts. Pero ¿qué pasa si ocupamos 1000 hosts? 102 elevado a la 10, que es máscara 255.255.255.0. Entonces, aquí tenemos /22 y nos cubre un total de 1000 hosts, 1022, porque aquí hay que restar 2 hosts, 2 elevado a la n menos 2. Y aquí nos cubre 126, máscara 25. Eso era lo que se nos estaba confundiendo un poco, pero ya ahora sí va a quedar más claro. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Determinar la subdivisión de redes, direcciones IPv4, calcular subredes. Esto es mucha práctica, la verdad. Este tema de las subredes y el subneteo es mucha práctica. Cuando hablamos de redes empresariales, tenemos el tema de la intranet, una red interna de una empresa. Normalmente utiliza direcciones IPv4 privadas. DMZ, una empresa frente a Internet, servidores. Los dispositivos de DMZ utilizan direcciones IPv4 privadas, públicas. Y aquí tenemos, una empresa podría utilizar la dirección 10.0.0.0/8, que es una dirección IP privada, perfectamente dentro de su intranet.
Los dispositivos de MZ tendrían que configurarse con direcciones IP públicas. Aquí lo que yo les estaba comentando, que de acuerdo a la cantidad de hosts necesarios vamos a utilizar una máscara en específico. Algunos ejemplos de subred para cumplir con los requerimientos de subredes. Bueno, 1022 direcciones IP, 2 elevado a la 10. Era lo que yo les estaba comentando, que según esta tableta, 2 elevado a la 10 nos da 1024 menos 2, 1022 hosts utilizables. Este tema lo vamos a trabajar en Packet Tracer después para que quede más claro. El tema del VLSM, bueno, básicamente es una otra forma. Que por cierto, yo estuve tratando de encontrar una calculadora de VLSM ahorita y no estaba disponible. Tal vez esté caído el tema de la calculadora. Si no buscamos, o yo les busco algún ejemplo de algún submeteo de VLSM que yo haya hecho y les pueda compartir. Vamos a ver un poco ese tema. VLSM Calculator. Ok, vamos a calcular 1000 redes. Vamos a calcular 10. Introduce el número de subredes. Ok. Aquí es la cantidad de subredes. Vamos a calcular 2 y vamos a calcular la cantidad de hosts. Vamos a calcular 1000 hosts acá y 200 hosts acá. Aquí esperamos un poco. Se aprovecha el 0% de hosts disponibles. Ok, aquí tenemos básicamente un cálculo de hosts donde se está utilizando para el tema de subredes. Tenemos una subred donde se utilizan 1000 hosts disponibles y en la otra 254 hosts con un /8. Que /8 básicamente es la IP con la que se está iniciando. Pero aquí tenemos /22 para cubrir 1022 y /24 para cubrir 254 hosts. Este tema de las calculadoras es un poco interesante, como en cuestión de segundos o minutos podemos calcular. Por ejemplo, vamos a hacer otro cálculo. Si llegásemos a tener la red 192.168.10.0 y necesitamos cubrir, vamos a poner /18. 1000 hosts por acá, aquí vamos a poner unas 6 subredes. 1000 hosts por acá, 500 por acá, 200 por acá, 10, 2 y 2. Y aquí calculamos en cuestión de segundos o minutos. Tenemos la subdivisión de las diferentes subredes y tenemos el primer host utilizable, el último host utilizable y todas las direcciones IP de broadcast como tal. Vamos a verla en la presentación para ver la explicación de cómo se hace este subneteo. Normalmente estos subneteos se hacen cuando estamos trabajando con redes un poco más grandes, más extensas. Aquí tenemos edificio A, edificio B y edificio C. Vamos a irnos aquí vamos a darle escape y vamos a irnos con F5 para ver la presentación de nuevo y vamos a adelantarla hasta lo que es el tema de VLSM. Ok, vamos a ver. Ahora sí, vamos por acá. Submeteo de redes. Aquí todavía estábamos con el tema de tener ciertas máscaras de subred para cubrir cierta cantidad de hosts. VLSM. Voy a ver si yo encuentro unos videos explicatorios de esto, porque es que cubrir este tema en una hora es muy difícil. Es demasiada información y demasiada materia y mucha práctica, pero se está haciendo como un esfuerzo de tratar de cubrir las bases y fundamentos. Ok, máscara 27 proporcionaría 8 subredes y 30 direcciones IP de host. Por lo tanto, admitiría esta topología. Aquí estamos cubriendo 25 hosts, 20 hosts, 15 hosts y 28 hosts. Sin embargo, en los enlaces WAN punto a punto, solo se requiere 2 direcciones IPs. Por lo tanto, normalmente se utiliza /30, que es la que se utiliza más que todo para conexiones punto a punto y cubrir 2 direcciones IPs específicos. VLSM fue desarrollada para evitar el desperdicio de direcciones IPs al permitirnos trabajar con subredes de una subred a otra subred.
Vamos a ver si se explica un poco el proceso. Cuando se utiliza VLSM, se comienza desde la red más grande hasta la red más pequeña. Normalmente siempre se trabaja así, desde donde hay que cubrir mayor cantidad de hosts hasta donde hay que cubrir menos cantidad de hosts. Mediante las subredes VLSM, las redes LAN entre enrutadores se pueden abordar sin desperdicios innecesarios, como se muestra en el diagrama de la topología lógica. Ok. Vamos a ver si podemos hacer esta parte con la calculadora, sí, rápidamente. Si por ejemplo, necesitamos 25 hosts para una IP 192.168.20.0 máscara 27, sería de la siguiente forma. Vamos a subdividir otra subred. Aquí solamente va a ser una subred. Vamos a trabajar con el tema de máscara 27 por acá. Y la IP que se utiliza sería la 20. 192.168.20.0. ¿Recuerdan ustedes cuál es la máscara que se está utilizando aquí? Máscara 27 y son 25 hosts. Vamos a ver si nos da 27 para 25 hosts. Y efectivamente, aquí logramos cubrir de la primera subred de la 20.1 a la 20.30 un total de 30 hosts disponibles para esta subred. Lo que yo voy a hacer es compartirles un video, unos videos de YouTube donde se explican, digamos, ya en clases poco a poco más detallado, porque esto sí hay que cubrirlo como en varias clases, porque es un tema muy amplio. Desde cero hasta un nivel intermedio, este tema de subneteo y las subredes. Y les recomiendo que utilicen un cuaderno, que si están trabajando, que utilicen un papel, un lápiz, que utilicen un cuaderno para que trabajen con este tema de practicar bastante, ese tema de subredes y subneteo. Aquí estábamos con lo que era, básicamente cuando necesitemos hacer esto, podemos hacerlo con la calculadora. Hay un proceso manual, pero ese es el que ustedes van a ver en los videos que yo les voy a estar compartiendo ahí para que tengan ese material disponible después. Diseño estructurado. La planificación de redes IPs es crucial para desarrollar una solución escalable a una red empresarial. Para desarrollar un esquema de direccionamiento de toda la red IPv4 necesitamos saber cuántas subredes se necesitan, cuántos hosts requerimos concretamente, qué dispositivos forman parte de la subred, qué partes de la red utilizan IPs privadas y cuáles IPs públicas. Examinar las necesidades del cliente, normalmente se trabaja con un documento que se llama RFP o RFI, y esto nos permite saber todos los requerimientos técnicos del cliente para poder hacer esto en la vida real, trabajando en una empresa, en el ámbito laboral. En cuanto a lo que es asignación de direcciones a dispositivos según el diseño, se trabaja con clientes de usuario final, servidores y periféricos, servidores a los que se le permita el acceso a Internet a una dirección IP4 pública, dispositivos intermedios y puertas de enlace. Al desarrollar un esquema de direccionamiento IP, generalmente se nos recomienda que tengamos un patrón establecido de cómo se asignan las direcciones a cada tipo de dispositivo. Aquí no vamos a hacer mucha práctica porque vamos a dedicar solamente lo que es esto sería toda la presentación por hoy. Vamos a dedicar una clase completa al tema de Packet Tracer, al tema de Packet Tracer y su meteo. Pero lo que vamos a hacer es para abarcar esto en más profundidad y más detalle, yo les voy a compartir videos adicionales de YouTube donde se explica todo desde cero hasta un nivel intermedio, para que ya tengan eso por ahí disponible. Vamos a dejar la clase por hoy hasta aquí. Ha sido un placer y un honor. Recuerden que yo les voy a compartir todos los materiales y se cuidan bastante. Vamos a ver cómo me salgo de aquí de la presentación. Nos vemos en la cumbre del éxito, gente. Ha sido un placer y un honor. Vamos a ver cómo termino la grabación.